los mapas del cielo el sol siempre es amarillo. Tú lo pintarás. Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Tú lo pintarás. Basta con desearlo y podrás recorrer todo el mundo. Tú lo pintarás. En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo. Tú lo pintarás. Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Tú lo pintarás. Basta con desearlo y podrás recorrer todo el mundo. Pues Hola, buenas tardes. Estamos aquí una vez más para hablar, en este caso y en esta ocasión, de la violencia de género, ¿vale? Y nada, tenemos aquí unas tertulianas, ¿vale? Mujeres muy interesantes que ahora se presentarán ellas y dirán a su vocación, a qué se dedican y, bueno, su currículum, un poco su currículum. Tenemos a Ceci y a Esther, ¿vale? Y nada, pues como siempre, como todos los lunes, tocaremos un tema más concreto, que es el tema de la violencia de género, porque es lo que más se aproxima a las fechas del programa, pero cualquier tema que surja en esta conversación de mujeres, pues también lo vamos a tratar, ¿vale? Si quieres pasar, vale, Pegua. sí. Bueno, pues vamos a empezar un poco explicando un poco qué significa esta mesa, ¿no? Entonces, primero vamos a explicar lo que están las mariposas, que las han hecho las mujeres de Buñol que están en Ganchillo Solidario, y esto significa que, bueno, en República Dominicana, a finales del siglo pasado, pues entonces eran 3 mujeres que eran 3 hermanas que les llamaban las mariposas y lucharon muchísimo sobre los derechos de la mujer y contra la violencia, y fueron asesinadas. Entonces, a raíz de esto, pues la mariposa es el símbolo contra la violencia de género. Esta mesa está también compuesta por unos carteles que hay que han hecho sobre la escuela de Vía Libre, de los niños que trabajan allí, y entonces todos los años colaboran con nosotros haciendo algún póster o algunas cosas, como que ellos también están involucrados en este tema. Y también hemos puesto unos detalles de la bandera palestina, porque vemos que la mujer palestina y las niñas de Palestina están viviendo una situación muy complicada, y no nos tenemos que olvidar del pueblo palestino, que hay que seguir apoyándolo. Bueno, ahora es el Día también Internacional contra la Violencia de Género, el 25 de noviembre, pero yo pienso que hay cosas que sí que se pueden celebrar un día en concreto, o todos igual, pero teníamos que estar todos los días luchando por este mismo tema, porque es un tema muy importante, y teníamos que estar apoyando y difundiendo todas las cosas sobre la violencia de género y poniendo medios para intentar solucionarlo. Bueno, antes de que empezara un poco aquí la grabación y tal, o sea, ha habido un momento de debate muy interesante y de aclaraciones. Y yo me gustaría que Esther explicara un poco cuál ha sido el tema de debate, y que a mí me ha parecido muy interesante la puntualización que tú has hecho. A ver, nada, simplemente era pues eso, que hay mucho debate ahora sobre englobar dentro de violencia de género a colectivos, etcétera, y era matizar simplemente que es la violencia ejercida sobre la mujer por el mero hecho de ser mujer, ejercida por el sexo opuesto, ¿vale? Que sería hombres en este caso. Entonces es la violencia que se ejerce sobre la mujer por el mero hecho de serlo, independientemente de su orientación sexual o sus características, cultura, eso es independiente. Yo también quería decir una cosa que se nos olvidó al principio para decirlo, porque es importante que bueno, esto tiene que empezar, aunque luego saldrá el tema más profundo y demás para hablarlo, es para la gente joven, ¿no? Que hay pequeñas cosas que no le damos importancia, pero tiene importancia. Y entonces nosotros desde hace 3 años, bueno, 4 años, lo que pasa es que el año pasado no se hizo por el problema de, bueno, lo de la DANA, pues entonces hacemos con los estudiantes y las estudiantes del instituto un concurso de relatos cortos sobre la violencia de género. Y bueno, la verdad es que cada vez está participando más gente. El primer año vinieron solamente 3 relatos cortos, después el año siguiente 14, y este año tenemos 19 relatos, está muy bien.
Y estos relatos los leen y los van a clasificar Amparo, Fuertes y Berta, y son las que ellas deciden un poco los premios. Lo vamos a hacer el día 25 por la mañana allí en el instituto para entregar los premios, y ellos leerán los relatos y después los ganadores y los que no han sido ganadores que también los pueden leer, o sea que les vamos a dejar vía abierta para que los lean todos los niños y niñas que quieran leer los relatos que han escrito sobre la violencia de género. Bueno, si queréis presentaros un poco y decir un poco de vuestro currículum o Bueno, pues eso, yo soy Esther, trabajo ahora mismo, bueno, actualmente en la Mancomunidad de la Hoya de Buñol Chiva como agente de igualdad, pero bueno, yo me especialicé en género a partir de que estudié la carrera de Ciencias Políticas. Me di cuenta que no estudiábamos a mujeres en la carrera, que como quedaban un poco en el olvido. Y nada, una compañera y yo dijimos, pues vamos a continuar nuestra formación, y me especialicé con el máster de Género y Políticas de Igualdad. De ahí empecé a trabajar durante 4 años en la Asociación de Mujeres Gitanas de Valencia, y pues eso, íbamos a veces a Picassent, teníamos, pero no a trabajar con mujer gitana en Picassent, ¿vale? Sino con otros colectivos, ¿vale? Y quiero matizarlo. Y bueno, pues fue una parte muy bonita de mi vida, y quería pasar un poquito más ya a lo institucional, ver cómo funciona todo por dentro, en qué se puede mejorar, en qué puedes aportar tú también a partir de, pues eso, de tu pasado y tus vivencias. Muy bien. Mi nombre es Cecilia, yo soy psicóloga. Yo, siempre he trabajado en residencias, ¿vale?, de acogida de menores. Empecé trabajando en fundaciones concertadas y ahora mismo estoy en la resi de aquí de Buñol, que es lo que vosotros conocéis como el hogar. Yo quizás trabajo más con los niños, y sí que es cierto que desde que empecé hasta la actualidad, pues un poco mi forma de entender cómo trabajar como psicóloga con estos nenes ha ido cambiando mucho. Como mucha gente de la Universidad de Valencia, empezamos trabajando desde la cognitivo-conductual, y pues con el transcurrir de las intervenciones con nenes sí que me di cuenta que había algo que no me encajaba, o sea, había algo que me faltaba y que tenía que seguir estudiando. Y ahí es como llegué a la orientación por la que trabajo actualmente. Yo trabajo desde la traumaterapia sistémica con niños y con las mamás y con los papás. Es un concepto mucho más abierto, ¿vale? Y trabajas un poco desde el sufrimiento de estos niños, ¿vale?, poniendo el foco en el nene, y un poco cambiando un poco la visión porque a veces sin querer se tiende a buscar un responsable de este sufrimiento, o es el niño por el comportamiento que tiene, o son los papás por los comportamientos que tienen. Y un poco la traumaterapia lo que hace es entender que todos venimos de una historia, con unas pautas de crianza. Exacto. Y que eso pues a veces condiciona pues cómo yo me relaciono con los demás, condiciona también cómo yo vivo el mundo. Y tanto los papás, si no han tenido la suerte de recibir ayuda, arrastran, ¿vale?, toda su vida su mochila, y se puede producir una transmisión, o sea, entre generaciones. Y un poco la traumaterapia lo que intenta es cortar eso. Es focalizar más en el vínculo, en el apego, en la relación, precisamente para que no se sigan repitiendo los ciclos. Los roles. Y eso es un poco de cómo se trabaja. Pues yo te quería hacer una pregunta. ¿Trabajáis con los niños, pero también con los padres hacéis...? Se trabaja más intensivamente con los nenes, ¿vale? Con los papás es... Pues a ver, sí que tienes contacto con ellos, y está un poco condicionado a aquellos papás que quieren... que quieren esa ayuda, pero lo que es la intervención en sí está más centrada en los nenes, ¿vale? Con los papás sí, tienes contacto con ellos, hablas con ellos, les das pautas, porque claro, hay nenes que salen los fines de semana a casa, claro. Entonces pues eso, hay un trabajador social que también hace muy buen trabajo con las familias y va hablando con ellas, ¿vale? Pero lo que es la intervención más específica es con los nenes. ¿Qué beneficios tiene esa técnica que ha dicho sobre las que se aplicaban anteriormente? A ver, no hay una técnica mejor que otra, ¿vale? Eso sí que lo quiero dejar claro. Cada uno tiene su ideología y su corriente. A mí en concreto la traumaterapia me gusta más porque es un enfoque en el que tú tienes en cuenta al niño y tienes en cuenta, o sea, te lo enfocas en la reparación del daño,
¿Vale? Entonces, ya no es tanto, por ejemplo, si son modelos que trabajan solamente desde el comportamiento, pues muchas veces estos niños, que es lo que luego os explicaré, pues tienen comportamientos que no son deseados por el mundo adulto. ¿Vale? Si no se entiende el sufrimiento y cómo las vivencias que ellos han tenido de niños condicionan el comportamiento que tienen actualmente, pues corremos el riesgo de seguir de una forma castigando, y claro, y todavía sufren más, claro. ¿vale? Entonces hay muchas más corrientes que trabajan esto, no solamente, por ejemplo, la que yo he comentado, pero el cambio un poco es ese, es abrir un poco, es tener como una visión más comprensiva, ¿sabes? De ese daño que han sufrido esos nenes y también del daño que han sufrido esos papás. Además, Pones el foco en los dos. Sí, el otro día, hace poco que nos juntamos un grupo de gente para preparar un poco sobre este tema, salió el tema, o sea, la violencia de género con la mujer, lo que pasa, pero también la violencia de género que le pasa a la mujer y las consecuencias, ¿no? Que han habido asesinatos y también niños que mueren. Y es eso, los niños también que son los que también están padeciendo Claro. lo de la violencia de género, que ellos también tenían Están que en su estar casa, en claro. su casa y en su y lo ven, porque el otro día una compañera me comentaba que ha sido una chica que ha sido bueno, se separaron y fue violencia de género y tal. Ella me decía, dice, mi hija me decía, mamá, tú no tienes, el papá no es tu novio. Y dices, sí, tal, dice, es que como el abuelo sí que coge a la abuela y a ti el papá nunca te coge, pues entonces es que no es tu novio y el papá sí que tiene novio. O sea que los niños se dan cuenta de Sí. el pequeño símbolo de cogerlo o de darle un beso Claro. o cómo lo Demostrar hablas, lo amor. ven. Y eso también lo están viendo los niños, que está muy bien lo que vosotros hacéis porque el niño también sufre esa violencia de género y hay que tener cuidado con todas esas cosas. Los niños en general, o sea, muchas veces lo que no saben es, bueno, depende de la edad, no te saben describir con palabras lo que están sintiendo, pero lo ven todo a través de las emociones. O sea, ellos leen el lenguaje no verbal, Claro. igual que lo podemos leer un adulto, lo que pasa es que no saben, a lo mejor pues eso, transmitirlo decirlo. como a lo mejor un adulto te puede decir, es que estoy preocupado por esto, esto que he visto no me parece tal. Y ellos a lo mejor te lo muestran más con el comportamiento, Claro, pero se dan cuenta. Yo es que una de las cosas que veo que, bueno, que siempre está este tema ahí, y bueno, fíjate los asesinatos que han habido y demás, pero veo que aquí es que nos tenemos que implicar muchísimo más la sociedad. Eso es, Pero, y yo en la sociedad meto a muchísima gente, ¿eh? Meto a las maestras y a los maestros de los niños pequeños, porque tienen que ver qué cosas, por qué le pasa a este niño que hace cosas. Que no. Pues entonces a lo mejor es que hay un problema en casa. A los médicos y a las médicas y enfermeros y enfermeras, porque va una mujer siempre a decir me duele la cabeza o me duele y tal, hay que, claro, eso quiere espacio. A los vecinos, a la familia, al de alrededor, al que va al de la tienda, alguna cosa. Todo eso en la sociedad nos tenemos que dar cuenta porque son pequeñas cosas que al final salen que ahí hay un problema importante. estoy totalmente de acuerdo. Porque de hecho es súper importante con nenes, ya no solamente los de la Resi, sino los nenes En que general. Normal. que sufren cualquier tipo de violencia en general, o de abandono, de negligencia, es importante la red. Estos nenes necesitan una red comunitaria que los sostenga. Tanto los coles de primaria o los profes de secundaria, como cuando van al médico, que os lo comentabas, como cuando tienen que ir a lo mejor a una USMIA, incluso la comunidad del barrio. ¿Sabes? O sea, es súper importante la comunidad. amigas, los amigos, La comunidad. tienen que ver O sea, algo. de hecho, en la reparación de trauma, las relaciones, o sea, estos niños pierden, o sea, están dañados en la relación, ellos pierden la fe en las relaciones. Pues el hecho de poder relacionarme con un adulto que me vea y que me haga otra vez confiar, eso es muy reparador, y la comunidad tiene mucha responsabilidad en el cuidado de estos niños, no solamente en el seno de la familia o el profesional de una institución, sino toda la comunidad. De hecho, en otras tribus Se educa la comunidad. Sí, yo quería hacer una reflexión sobre eso porque me está viniendo el caso de creo que es la última asesinada por violencia de género, que es el caso de Alpedrete, que el alcalde salió diciendo, justificando un poco, 50 puñaladas es difícil de justificar, pero bueno, como que había una enfermedad, algo así, Sí, que un había poco una sí. situación en casa muy, como que el hombre no lo podía soportar, y entonces yo me pregunto, entonces si tú eres el alcalde y conoces que ese hombre tiene una situación, porque a lo mejor la mujer tenía una enfermedad que superaba al hombre, como tú siendo alcalde de ese pueblo
Y conocedor del hecho. Y conocedor del hecho, no ayudaste para solventar esa situación o ayudar al señor. Yo creo que ahí también los servicios sociales, si hay una situación así. Sigo diciendo que 50 yo creo que ahora le toca 50 puñaladas no justifican, decir, o sea, Claro. 50 puñaladas. Es muy servicios complicado, ¿no? sociales puede actuar hasta el punto de que hay una persona que ha acudido a servicios Exacto. sociales. No se puede detectar lo que no se ve, porque, por ejemplo, hay veces que te llegan casos que igual algunas compañeras que son de municipios de por aquí pueden ver, pero tampoco pueden actuar de manera directa, pero sí pueden trabajarlo. Pero, por ejemplo, imagínate, yo que soy de Valencia y voy allá a trabajar todos los días, pues igual no me doy cuenta que esta vecina está sufriendo violencia de género porque no ha acudido a servicios sociales ni nadie nos ha dado aviso de ello. Entonces, claro, es muy complejo porque muchas veces sacan, es que tendría que haber actuado los servicios sociales, pero ¿cómo? Si no lo sabemos, ¿cómo se actúa? Porque una vez se trabaja realmente bien, de verdad. O sea, por lo menos donde estoy yo. Claro. Se actúa rápido, se trabaja muy bien, además se vuelcan muchísimo, pero si se desconoce no se puede actuar. Sí, además una característica es que se lleva en secreto. Claro. Todos los problemas familiares venimos de una Claro. costumbre de que Y se hay queda en casa. La parte de género sí que es como una parte de detección, quizá que es cuando ya vas viendo cositas y ya vas diciendo, ostras, pues igual aquí sí que debemos hacer una derivación, que muchas veces no quieren y tienes que acompañar simplemente. No podemos presionar tampoco a la víctima ni tampoco revictimizar todo el rato de pobrecita, tal, no sé qué, porque igual también puedes conseguir alejarla súper fácil. Plan, otra que tal, me alejo, sino acompañar simplemente, apoyar en todo lo que más te pide y cuando ya ves el momento, hombre, si es un caso de urgencia que sabes que corre muchísimo peligro y que tal, llamada a la Guardia Civil, por supuesto. No, pero yo cuando O a los recursos que cuando he tengamos que dicho acudir. lo de servicios sociales me refería que yo entendí que era como una persona que tenía un Alzheimer o algo y que el hombre se sintió, lo que decía el alcalde, como que se sentía superado. Entonces entiendo yo que el alcalde, que es conocedor de ese caso, de esa, podía haber avisado a los servicios sociales. Podría, para o el centro de salud, o alguien. Sí, pero yo creo que 50 puñaladas no No, serán no, porque tengan 50 su problema. puñaladas por Eso mucho es porque que era diga- así. Lo que pasa es que él ha querido defender o lo que no se puede defender, el asesinato de su mujer. 50 puñaladas cuando yo estudiaba Derecho era ensañamiento, ¿eh? Hombre, y 30 también. Bastante. Yo el otro día leí que me impactó mucho que la Organización Mundial de la Salud califica la violencia de género como una pandemia. Es la violencia de género es por la causa por la que más mujeres mueren en el mundo. Antes, o sea, Entonces lo estamos considerando o lo estamos normalizando. Bueno, yo creo que cada vez se detectan más casos y más rápido. Lo que pasa es que es un tema complejo. es muy complicado porque además está ya hasta muchísima gente, ya el discurso de la mayoría de denuncias son denuncias falsas, eso es mentira, no se llega a un 1%, o sea, es que eso es Los falso bulos. completamente, es una mentira como una catedral. Obviamente, no sé si a vosotros os han enseñado en clase que siempre hacía algo mal uno y nos castigaban a todos, ¿no? Paga justos por pecadores. Pues yo, me sabe mal decirlo, pero si por una denuncia falsa una persona le va a pasar no digo la palabrota, y va a estar un día en el calabozo, pero salvamos a 500 mujeres más, pues yo lo siento, me sabe mal por él, pero... Sí, pero ¿sabes? eso Es un mal menor. Sí, pero es un mal menor, que eso luego son de ya la- tomarán las herramientas para denunciar a la Claro, persona sí. que ha vertido Pero eso. eso lo sobre- está utilizando muchísimo la derecha y la extrema derecha para decir eso, que las denuncias falsas, las no sé qué, cuando sabes que eso es mentira, ¿sabes? Es Para- mentira. Claro, mentira. yo lo que Justifica quería, 50 lo que puñaladas. quería era, se está empleando los recursos suficientes, porque si una Organización Mundial de la Salud está hablando de pandemia, porque en realidad están asesinando a mujeres todos los años y maltratan. Todos los días casi. Lo ponemos Exacto, a nivel exacto. mundial. Y no solamente todos aquí en los España. días. Estaba leyendo un libro de una escritora americana, que los hombres me dicen cosas que da unas cifras en Estados Unidos escalofriantes. Entonces, aquí nosotros
o las administraciones públicas, los gobiernos, están tratando el tema, están empleando los recursos, porque Pues, es que matan a un... Lola, Antes de contestar, ¿vale? sí, dime. Vamos, que vamos a poner una canción que creo que viene a pelo a lo que estamos comentando, ¿vale? Que es de María Ruiz, y la otra que es No pasarán, ¿vale? La escuchamos un momento así y después te paso a ti la palabra, ¿vale? ¿De acuerdo? Voy. Érase una vida, éranse los cuerpos que el mundo esperaba, del molde perfecto. Hablaban de Evas, hablaban de Adanes, todas pecadoras, todos semejantes, y un alma se dibujó con otros colores, se le quebró la voz y deshizo sus renglones. Quédate en la piel, que te quiera, que te abrace en la manera de vivirte sin corsé. Vamos a romper todos los esquemas, que este cuerpo es mi frontera, cantando él no pasará. Quédate contigo como quieras, no hay verdad más verdadera que un abrazo para ti, un abrazo para ti. Hemos sido herejes, blancos de una bala, recuerdos de hoguera, hambre de sus armas. Hay quien teme el mundo, ausente de esclavas. Sepan que por golpe nos crecen dos alas. Somos el sueño de ayer que alguien anhelaba. Hoy somos el volcán, la libertad de mañana. Quédate en la piel, que te quiera, que te abrace en la manera de vivirte sin corsé. Vamos a romper todos los esquemas, que este cuerpo es mi frontera, cantando él no pasará. Quédate contigo como quieras, no hay verdad más verdadera que un abrazo para ti. Quédate en la piel, que te quiera, que te abrace en la manera de vivirte sin corsé. Vamos a romper todos los esquemas, que este cuerpo es mi frontera, cantando él no pasará. Quédate contigo
para ti. Si quieres, Que, lo que a vas ver, decir. yo no suelo hablar mucho de política, ¿vale? Pero creo que en esta ocasión me voy a mojar. Es cierto que es necesario que hayan cambios a nivel político, en el sentido de, pues cuando se revisan los presupuestos generales del Estado, haya más cantidades, porcentajes más altos destinados a lo social. Tanto con el caso de violencia de género como en otros sectores, como puede ser, por ejemplo, el mío, que es el de los nenes. Entonces, sí, es necesario que se destinen partidas presupuestarias más grandes para dotar de, pues eso, de mayor recursos, porque hay profesionales muy válidos, hay mucha gente vocacional, pero faltan. O sea, y no quiere decir que no hayan, que hay y muchos, pero sí sería necesario dotar a los profesionales de mayor número de recursos para poder trabajar con toda la población que es vulnerable en todo el ámbito de lo social. Y también, Recursos Y yo también públicos. diría, aparte de eso, de poner más recursos para todo eso y que hay profesionales que pueden trabajar y tal, es en la educación. En la Y en educación sanidad. hay que enseñarles a los niños, o sea, hablar de sexualidad, porque los niños empiezan a los 8 o 9 años a ver sexo, pero porno. Y entonces, ¿qué ven? Que la mujer es sumisa y el hombre domina y una cosa que no es. Ahí ya nos metemos en el tema de las redes sociales. Bueno, ese tema para pero ese otra pero para otra yo, conversación. en la educación Casi programa y entero. el respeto en los colegios, o sea, que empiezan desde la guardería, habría que Colegios llevar y un familias. seguimiento Y y la familia. Una educación más a porque nivel social. Porque yo siempre he quien dicho educa, que yo es claro, que no creo que, o sea, yo creo que el colegio enseña, Enseña. Los y padres educan. claro, te enseña y en casa te educan, porque si lo pensamos fríamente también, yo por ejemplo en tercero de la ESO, que es una época revoltosa, en un colegio y era concertado, éramos 36 en clase para una profe o un profe. ¿Cómo puedes educar a adolescentes, enseñar a la vez? Claro, la educación, es mi opinión, te viene de casa, te forman en casa y en el cole te enseñan lo que es de la igualdad, pero no pueden educarte en la igualdad como base. La base la tienes que llevar de casa, porque si no es que es muy difícil. sí, no, está repartida entre No, la hay que ir sociedad, un las poco redes, la educación, de la mano. Hay un los poco padres, que ir de la los mano. Es colegios. decir, se educa en casa y se refuerza un En el poco cole. en el cole, ¿vale? Lo que pasa que, claro, en casa, después si ya nos juntamos con la edad de adolescencia, que parece que vamos en contra los niños y las niñas de lo que digan los papás, dicen blanco, pues yo voy a hacer negro, ¿no? Es complicado, pero sí, la verdad es que lo mejor es con el ejemplo, ¿vale? Es decir, que desde bien pequeños los niños hacen y se muestran por lo que ven, ¿vale? Ahí sí que no hay filo de lo que le imponen o deja de imponer, sino que él va absorbiendo los patrones que está viendo en casa o en su ambiente más familiar, más cercano, y es el que pues traslada después al cole, a los amigos y a la sociedad, y eso va creciendo. Pero claro, si tú después en el colegio tampoco no estás muy unido con lo que dice la familia o con lo que sirve la familia, y te encuentras con algunos profesores que también, pocos afortunadamente, pero también tienen algo de poca enseñanza y educadores, ¿vale? Pues claro, eso potencia más que otros niños que son más débiles a lo mejor, o que tienen más dificultades, se vayan por ahí, o que quieran sobresalir para formar parte de del grupo, hagan cosas que no se debe y que está mal bueno, visto. yo creo también que esto queda un poco mal, siempre que lo digo, y más porque es también parte de mi trabajo. Yo creo que en el tema de los coles, los institutos y tal, lo que ha pasado también es que la enseñanza de la igualdad, como se ha hecho hasta ahora, está obsoleta, les ha cansado, les aburre completamente. Si es que a mí me ha aburrido dar los mismos talleres 300 veces, llegas allí, otro taller, vale, pues a ver en qué hora, pues vale, pues bien. O sea, ha cambiado, porque la violencia también ha cambiado, la forma que perciben la violencia con los vídeos, esos asquerosos de los misóginos ahí, ven con papá, que me dan una grima que alucinas. El otro día unas presentadoras
a papá no le vas a mentir. Mira, yo cuando les dijo eso, digo, este señor. Entonces, como ha cambiado y no hay una forma de cómo meterte en un taller con tan poco tiempo para mostrarlo, por ejemplo, les ha cansado, les ha aburrido y van en contra. La reacción de los jóvenes, tú que conoces más, es siempre el ir en contra de lo que les impones, porque no les cansa. Entonces yo creo que ahí habría que hacer un poco de investigación de ver cómo se mete otra vez el tema en el ruedo, porque está fuera completamente. No, lo que pasa es que que es lo que estábamos comentando un poco, que como ahora también están por medio las redes, ¿vale? Y aprenden mucho, captan mucho de ahí, pues va mucho más rápido todo lo que se ve en redes que lo que tú intentas poner en marcha para contrarrestar que todo eso no pase, claro, ¿vale? Es ¿O qué tal? Que nosotros nos hemos educado en otro mundo. Con otras herramientas, con otro... Y que el mensaje que les vende está chulísimo, o sea, sí, lo ven como obsoleto. chulísimo, entre comillas, quiero Claro. decir claro, a ti te pintan como que va a haber una persona en tu casa que te va a tener la comida hecha, la casa limpia, los niños o las niñas cuidados, que encima no vas a tener que preocuparte de que se pueda liar con otra persona porque no va a salir de fiesta, que eso no lo hacen, solo desayunar con su familia, pues claro, te venden ese mensaje y dices, pues yo lo compro, ¿sabes? Claro. Entonces, yo quiero esa familia si soy, sobre todo si soy chico, ¿no? Bueno, las chicas... a ver, las chicas también compran la idea de, vale, pues no voy yo a trabajar, me quedo en casa como... Voy a estar protegida. Y lo están vendiendo también, que eso es lo que más me preocupa a mí, lo venden como una forma de reivindicarte, ¿no? De que las feministas te han quitado tu oportunidad de querer ser ama de casa. Y eso es que no es así. Le están dando vuelta a la ¿sabes? Le han tortilla y cambiado al como mensaje. el argumento. Y eso yo creo que me da mucho más miedo que Eso es otra peligroso, cosa. ¿eh? Es muy peligroso. Sí, sí. Porque venden que tú quieras dar la libertad a que ellas te han quitado la libertad de tú poder quedarte en casa. Sí, sí. Sí, de decidir quedarme en casa. Y al final somos en casa con la pata quebrada. No, hombre, para eso se sirven y hay que seguir haciendo este tipo de programas y otros muchos más. Lo que pasa que, claro, está la otra pregunta, ¿quién ve este tipo de programas? ¿Y a quién se les va a pasar? Entonces, es que es importante que en la familia, volvamos otra vez a lo Pero mismo, yo también se pienso dé un que... tipo de lenguaje y con el ejemplo de que si en tu casa son todos chicos, pues los chicos tienen que limpiar, hacer la cama, cocinar, y que no es por ser chico o chica, es decir, todas las tareas domésticas las podría hacer perfectamente un chico y una chica Aunque yo pienso que también que esa posición de decir de que una puede decidir quedarse en casa, bueno, yo lo puedo respetar, o sea, eso se puede respetar, si una quiere quedarse en casa y tal, pues se queda, pero que son las menos las que piensan, o sea, que no, pero es que ahora están cambiando la claro, tortilla. está ¿Sabes? cambiando y muchas La gente influencers se dedican a eso. Se dedican a eso. Venden esa vida. Claro. Y eso es lo que... Entonces estoy perdida mucho de eso. Claro, por eso Estoy estamos perdida. perdidos. Yo también estaba... Claro, yo tampoco sigo ese material porque yo no tengo adolescentes cerca de mí, pero es que eso también habría que, bueno, pues es que enseñarlo también en los institutos, claro, en los colegios y en la familia, ¿tú me entiendes? Porque es muy fácil decir, bueno, pues toma el móvil y toma todas las redes y tal, eso hay que tener también un poco cuidado. Por eso yo digo que en el instituto y en los colegios se educa, ¿de acuerdo? Pero tienes que educar una educación, o sea, como más amplia y tal, porque los niños están más tiempo en el colegio que con los padres, ¿tú me entiendes? Cuando son pequeños sí, están más tiempo y tal, pero luego cuando ya tienen 11, 12, 13 años, bueno, con los padres los ves muy poquito. Aunque claro, tienes que darles el ejemplo de que hay una normalidad en las cosas, pero es que en las escuelas y en el instituto están más horas allí con todos, o sea que a lo mejor sería un trabajo extra que tendría que hacer los profesores del instituto, pero o a lo mejor poner más psicólogos o más... A ver, yo creo que los coles y los ahí. institutos sí que hacen, dentro de sus posibilidades, los recursos que tienen, Claro. todo lo que pueden. Lo que sí que estoy de acuerdo en que habría que dotarles de más recursos para poder, pues eso, hacer más cosas. Pero quiero decir, yo el contacto que tengo con ellos sí que se hace, ¿sabes? No, Lo que pasa es que sí que estoy de acuerdo con lo que ha dicho ella, y de hecho hay profesores que te lo reconocen hoy, que los planes de igualdad, esos que cómo se está trabajando la igualdad, como que les ha cansado. Claro. Les ha cansado, y entonces están investigando cómo llegar a los alumnos con, pues yo qué sé,
llamando a un influencer que sí, da un poco el utilizando otro su misma papel para que les sea agradable y entiendan mejor, o sea, moverse en el mundo que ellos se mueven para decir, mira, esto también aquí hay estás otro metiendo mundo la... paralelo. Es que las mentes de los adolescentes ahora funcionan muy rápido. Sí, Entonces, pasa en igualdad como puede pasar en adicciones. Necesitas ir actualizando mucho el material y hacerlo en el lenguaje del adolescente o en el lenguaje del niño. Porque si no es que se aburren. O sea, Y hoy en tiene día también- la atención ha cambiado. Claro, Antes sí, no sí. teníamos tanto contacto con las redes y leíamos libros, que es muy importante, y nuestra atención duraba más tiempo. Ahora las nuevas generaciones, al estar, o sea, todos son a clic y todo rápido, Y lo busco yo, lo la quiero. atención también se agota Quieren más mensajes rápido. cortos y rápidos. o Entonces tienen que ser sea, mensajes que- cortos, las rápidos palabras. y al grano. Otra forma también de entrar a veces a los jóvenes, que esto a mí me dio mucha rabia, y las jóvenes, de reconocerlo una vez, porque cuando ya estaba tan obsoleta la idea de una mujer yendo ahí a explicar tal, me propusieron que fuese un hombre a hacer un monólogo sobre feminismo. Y yo dije, pues anda, que tenga que venir un hombre a explicar tal, pero luego lo reflexioné fuera de... Y dije, bueno, pues es que igual a veces, no siempre, no todos, igual Todo una vale. vez en un punto en concreto, en eso viene bien claudicar. Decir, vale, pues sí, lo he intentado, no ha Ya ha funcionado. otra alternativa. Voy a intentar, que aunque me repatee, que igual esa persona también puede hacer mella y incluso luego de ese monólogo me van a prestar más atención, que me da muchísima rabia tener que reconocerlo, que he tenido que ir un chico a explicar lo que yo estaba explicando. Pero también, como son víctimas de todo el sistema, ellos también tienen una forma también de expresarlo. No sé, yo es que estoy hecho un lío con esto. Y no sé. Es un tema complejo. Es un muy tema muy difícil. complejo. Sobre todo Es la base de la sociedad. llegar a la juventud y el futuro. y a los niños, porque es verdad, yo sí que tengo una sobrina pequeña y es verdad, se mueven de otra manera totalmente distinta a como nos movíamos nosotros y es difícil, ¿eh? Sí. Yo introduciendo también ahora otro tema que va sobre esto es la influencia de las mujeres en el mundo. O sea, que estamos hablando de España o de Europa, de un nivel medio y tal. Pero las mujeres de otros países que están en unas condiciones, o sea, muchísimo peores, incluso países ricos, que las mujeres viven súper controladas y vigiladas y demás. Entonces, y que los países del primer mundo los estamos blanqueando a esos países que permiten que hagan esas mujeres, que las mujeres estén en esas condiciones. Pues, por ejemplo, en los países árabes o musulmanes, que bueno, que ahora resulta que hacemos campeonatos de fútbol allí, porque ellos quieren blanquear que su país hacen todas estas cosas, pero sin embargo la mujer las tienen aparte, servicios aparte y demás. O el golf o el tenis, o sea que están blanqueando esta gente que tiene dinero, atraen a esta gente para decir, mira, nosotros de aquí un país maravilloso, pero las mujeres están atadas. Y se están blanqueando y yo creo que ahí las mujeres también teníamos que ser un poco fuertes y abrir y despejar que estas cosas no son así, ¿sabes? Que no es lo que se ven, que es importante, ¿sabes? O sea, el espacio de cómo están, y bueno, y otras mujeres que bueno, que viven fatal, ¿no? Estamos hablando de los países musulmanes y árabes, pero que también en otros países que son pobres, pues fíjate cómo están, que casan a las niñas de 12 años, que hacen la oblación, o sea, un montón de cosas. Que teníamos que también hablar un poco de cómo está el mundo y las mujeres y cómo está la violencia de género en todo el mundo, no solamente en este circuito de países. Hombre, yo creo que en los países, en cualquier situación, en una guerra, la mujer y los niños siempre son los que más sufren. Ahí está el caso de Palestina, el genocidio, que sobre todo se han ido a atacar a los niños y a las mujeres porque son Porque son el futuro. son el futuro, y en países pobres, pues supongo que las mayores desigualdades siempre las sufrirán las mujeres, porque es algo histórico, como tú decías, que bueno. A ver, en casos de guerra, que solo estudié yo, creo que fue en la carrera en geopolítica, bueno, no, nos explicaban bien que lo de la geopolítica. forma de que tú, por ejemplo, en una guerra violes a las mujeres y mates a los niños y a las niñas,
es una forma de minar la moral de los que están, que en la mayoría son hombres, combatiendo en esa guerra. Entonces, claro, nos utilizan como un arma de guerra realmente, ¿sabes? Yo violo a tus mujeres, mato a tus niños y a tus niñas, y tú te vas a minar la moral que, pues imagínate, tú estás ahí luchando para defender y te has enterado que a tu mujer la han violado, que tu hermana también, que a tu madre la han matado y tus hijos están colgados por ahí. Que es muy cruel decirlo, pero son utilizadas. Y luego el tema de otros países también, no sé, es que creo que cada país es tan detallada su situación y tan diferente lo que cada una podemos pensar, que me resulta súper complicado siempre opinar de muchos de ellos, pero en el tema de, por ejemplo, de que se hacen los partidos, el golf, el no sé qué, no sé cuántos, creo que ahí, por mucho que lo intentemos y lo vamos a intentar, es tanto el dinero que mueven, queda igual. O sea, me sabe muy mal decirlo, pero es que va a ser... No va a cambiar. Bueno, por lo menos recordarlo. Eso sí. Recordarlo eso y sí. tenerlo, porque hace unos años, no sé qué año fue cuando la chica esta que salió en una red bailando o algo así, y la mataron. Y que, bueno, hicimos nosotros aquí, bueno, a nivel mundial se cortaron todos el pelo y se hizo, ¿no? Que nosotros aquí también lo hicimos, pero por lo menos, bueno, saber lo que eso se está haciendo y que no podemos, pero menos, o sea, lo tenemos que sacar para que la gente piense que, pues, que si hacen un partido de fútbol en esos sitios lo que teníamos que hacer es apagar la televisión. Bueno, es que, perdonar, que la llamada de teléfono era porque estábamos esperando aquí a otra tertuliana con nosotros y se le está complicando la tarde, que se llama Maru. Si viene a tiempo que se incorpore, y si no, pues en otro momento la invitaremos también para que opine. Quería hacer una pregunta. Una pregunta sobre donde trabajas. Es el centro de la Mancomunidad, actúa a nivel de comarca. ¿Atendéis a...? No, igual, bueno, servicios sociales atiende a algunos pueblos, me puedo decirlos todos, y se me olvida uno y mañana soy yo la que aparece ahí, de los que componen la Manco, no es a nivel comarcal. Bueno, por ejemplo, Buñol tiene sus propios servicios sociales, pero no tiene, por ejemplo, su propia agente de igualdad. Aquí estaría yo como agente de igualdad. Lo mismo ocurre con Cheste. Cheste también tiene sus propios servicios sociales, pero sí que actúo yo como agente de igualdad. Y no me acuerdo qué me has preguntado. Tú, donde trabajas es en la mancomunidad de Iàtova. En la que está en Iàtova, sí, que es la de la olla de Buñol. Entonces, ¿tú consideras que ese centro es suficiente para toda la comarca? No. Ni el nuestro, ni supongo que Centro Mujer 24 Horas pensará lo mismo. Y además es que aquí viene el problema que tenemos, que son los kilómetros que hay entre municipio y municipio. O sea, porque entran también Dos Aguas, Millares. Imagínate que pasa algo, estás en Cheste. A ver, yo no, porque no hago nada de urgencia, pero por ejemplo lo de Centro Mujer, están en Cheste y de repente les llaman de Dos Aguas, que no sé si entraría en su círculo, pero yo creo que el principal problema aquí son las distancias que hay entre un sitio y otro, y la falta de recursos. Entre poblaciones. Y aquí los pueblos no están relativamente lejos. Imagínate en el interior de una Castilla. Ya, pero un ejemplo, ¿tú a cuántos pueblos atiendes? ¿O cuántos? 7. 7. Y estás tú sola para los 7. Son muchos. Sí, porque además yo no solo gestiono, yo gestiono principalmente, por ejemplo, los planes de igualdad internos de cada ayuntamiento, que por ley lo tienen que tener hecho, y pues es algo que siempre cuesta el mantenerlo, porque es algo que muchas veces queda olvidado en un cajón, porque o bien porque en su momento se ha hecho porque estaban obligados y ya no... Y normalmente suele ser así, porque si no están hechos o no están supervisados, no les dan subvención. Pero imagínate que una persona esté supervisando 7 planes de igualdad, desarrollando 7 planes de igualdad, 7 protocolos de acoso sexual y todo el nombre que conlleva, que es toda una página de larga. Más luego, si se tiene que implicar en talleres, sensibilización, tal. Yo ahora, por ejemplo, solo estoy centrada principalmente en los planes de igualdad. Y bueno, las subvenciones que van saliendo y en ir asesorando, pero... Ya no te da más la vida, ¿no? No te da más la vida. ¿Cuántos casos, la media de casos que podéis atender ¿De personas? De personas, mujeres. Bueno, mujeres ya... A ver, es que por ejemplo, Atempro, que es lo de atención telefónica y tal de protección,
lo lleva la psicóloga de la Manco, y creo que en la última mesa multidisciplinar que hicimos, no sé si no me equivoco, igual meto la pata, pero creo que... Ah, no, pero era en el municipio de Godelleta, no te puedo engañar. O sea que le estaba pensando, no sé cuántos tendrán activos, porque sí que es verdad, bueno, ¿sabéis lo que es la mesa multidisciplinar? Supongo que es, bueno, explicar un poco ya así. Los municipios que no tengan sepa. policía local están obligados, entre comillas, porque se acogen a un protocolo, no sé qué de esto, que tienen que hacer mesas multidisciplinares de violencia de género con todos los servicios que actúan con violencia de género. La última que hicimos, que convoqué, fue la de Godelleta, y claro, allí participa todo el mundo, incluso subdelegación de gobierno, que es quien tiene los datos fuertes. Oficiales. Y es que no te puedo decir una cifra. Pero Si vamos. quieres le pregunto. Pero vamos, que mira, hoy he leído que estaba preparando una formación, si hablo mucho me lo decís. No, no, Me he tranquila. leído una formación y además lo había guardado porque el Ministerio, no sé si sabéis que tiene una parte estadística que si entras te van actualizando los datos por meses de llamadas, de Atempros y de tal. Creo que Atempros, en lo que llevamos de año, no sé si eran como 100.000. ¿A templos a qué te refieres? Al sistema Tempro. O sea, una mujer puede solicitar que se le acoja al sistema Tempro, que es como un servicio de atención telefónica en el caso de que haya alguna urgencia, lo puedes utilizar o el agresor tal. Pero no hace falta que hayas denunciado ni nada. No contaría como dentro de pero en ese sistema a ver, porque yo supongo que te localizan en caso de que tú lo actives para que pueda acudir las autoridades que correspondan. Claro. De vez en cuando te llaman para ver que está todo bien. pero eso es cuando la mujer es consciente de que está sufriendo violencia. Claro, a ver, sí, pero Pero no quiere hacer no una quiere denuncia. hacer una ya. denuncia, igual tiene un poco de miedo, pero tampoco quiere acudir a otro servicio. Y esto es una forma de facilitarles el acceso a que puedan tenerlo. Es un servicio público totalmente. Sí, sí. Aunque yo Hombre, pienso que bueno, faltaría que esos plus. servicios tenían que tener No, más no, personal y más cosas y tal, pero yo creo que siempre, o sea, lo que es la violencia de género y tal, yo creo que los que están cerca de la persona maltratada son los que tenían que dar un poco más apoyo y para que estas cosas empezaran a solucionarse. Lo que pasa que es lo que ha dicho antes. Que se es vea que- arropada y que sea la que, Es que es muy le complicado. acompañe en esos sitios y que no solamente la solución está ahí, es que todo lo que le rodea a la mujer maltratada. Pero como pues consiguen intente- aislarlas Eso tanto, es lo que estaba Claro. pensando yo. Claro. Es que estaba pensando lo mismo. Que a ver, que visto desde fuera parece Más fácil. más fácil, pero es que el maltrato a la mujer se la aísla. Entonces, a lo mejor el contexto, la familia de alrededor intenta ayudar, pero llega un momento Sí, que ya- que hay que una ya tampoco ruptura y obviamente habrá también un hastío y que no es tan sencillo. Luego además la mujer tiene muchas veces mucho miedo y se cree que por eso, pues que si denuncia cualquier cosa, pues su vida puede estar en riesgo. miedo, y que toda relación empieza porque había amor Claro, en ese punto. exactamente. Claro. Y muchas piensan también que es como Círculo. como una fase que va a acabar, que si le pueden ayudar se va a solucionar, y es que los sentimientos cuando entran en juego la cosa no es Claro. tan fácil. Porque es un círculo. Se enamoran, te claro, pego de la y idea de una luego, persona, y luego te no la trato bien. realidad. Y creo que siempre... Círculo. Sí, pero el otro día hablando también con una compañera que ha sido maltratada y se separa y tal, era lo que pasaba, y ella lo que comentó, dice, es que al primer acto que te hace tienes que decir que no, porque luego a mí me venía y me regalaba cosas, o vámonos de viaje, o vámonos al cine, que esto no va a pasar más, y automáticamente luego volvía a pasar y bien y tal. Y entonces ella como ejemplo lo quería decir de que la primera acción que te haga, o sea, si no cortas, va a haber una segunda y una tercera, por mucho que te diga que no. Sí, sí. Entonces, claro, pero el paso yo tiene que entiendo dar que las ella. mujeres en esa situación, pues hay mucha presión por todos Sí, los lados. y- ¿Qué piensas los hijos? ¿El qué dirán? La familia. Y luego Entonces- también es que, a ver, hay colectivos de mujeres que a lo mejor la violencia viene de cuna, que es decir, ellas siempre han vivido en un contexto que es violento. Entonces llega un momento que tú normalizas que las relaciones y el amor conllevan
pues eso es violencia. Bueno, esa es la educación que nos hacía, bueno, que daban antes, a nosotros no, pero a nuestras madres, o sea, decían, cállate, ¿no? Que eso es así, es tu marido, ¿sabes? Pero yo me refería, además de eso, también me refería, por ejemplo, una de las vivencias que dentro del mundo interno de los nenes, que son, pues, que provienen de un entorno familiar donde la mamá ha sufrido violencia de género, es precisamente esa idea, ¿vale? Esa idea también de, tienen como una rabia que mezclan con tristeza y esa vivencia de, pues, de que las relaciones de amor conllevan violencia y es normal y reproducen ese rol, ¿sabes? A lo mejor hay madres que no es tan sencillo, que no se dan cuenta y que a lo mejor también hay una dependencia económica y decir que es complicado salir. Aunque te tengo que decir que la violencia de género física o psíquica no hay estamentos sociales, o sea que también hay en la gente rica, no rica y pobre, o sea que no sé cómo están las estadísticas, pero están en todos los niveles. Sí, no, la gente que tiene mayor poder adquisitivo también tiene mejores abogados. Claro, tiene más medios. O mayores recursos también a nivel... Y hay una cosa muy curiosa ahora también que está surgiendo, que si no me equivoco además ha habido la primera sentencia ya considerada violencia vicaria, que fue el chico que mató a la mascota de la novia cuando le dejó delante y salió la primera sentencia. Y ahora también están ya haciendo muchísimas estadísticas, que ya venía de antes, de que muchas mujeres que son víctimas de violencia de género no quieren abandonar a los agresores porque no pueden meterse a pisos de protección, etcétera, con sus mascotas. Por eso hay muchos programas. Hay un programa Biopet, ¿no? Claro, que ahora es Acopet. Lo han cambiado. Que lo gestionan también, el propio programa lo gestiona y los ayuntamientos se unen a ello. Pero claro... sigues dejando que tu perro o tu perrita se vaya a una casa de a saber y no les puedes ver, ni puedes saber dónde están hasta que ha acabado toda esa situación. Es una realidad nueva a tener en cuenta, que al final están habiendo ahora más mascotas que no pagan pensiones. No, sí, que al final la violencia no es solo es el pegar, el golpe, sino la violencia conlleva muchas más. Es la violencia de algún ser querido que tú tienes delante, que igual a la mujer le duele más que pegues a su mascota y mucho más a lo mejor a sus hijos o a sus hijas, que le peguen a ella misma. Entonces el miedo de que eso vaya a ocurrir o pueda pasarle algo, pues imagínate. Yo creo que muchas han dado el paso de denunciar o de salir de ese entorno por los hijos y ahora a lo mejor el tema de mascotas también puede ayudar, porque pueden asumir perfectamente lo que estabas comentando tú ahora, ¿vale? No me importa que yo reciba, ¿vale? Pero que a mis hijos y mis hijas que no los toquen. Y es en ese momento en el que dice hasta aquí, ¿vale? Entonces son los pasos de la mayoría pero hasta que llegan a ese paso a lo mejor han pasado 25 años viviendo con un maltratador o futuro asesino, porque hablamos siempre de asesinadas, pero si le damos la vuelta a la tortilla, si llevamos 1.400, desde que se tienen estadísticas que no sabemos antes todas las que han sido asesinadas, hay 1.400 asesinos. Sueltos. Y que están sueltos. Que pueden volver a repetir. Que pueden volver a repetir y hecho, normalmente repiten su rol, suelen repetir roles. Yo a mí lo que me da un poco de miedo en estos momentos es que que el concepto de violencia de género se vuelva a arrinconar, porque hay gente que quieren arrinconar ese trabajo que se ha hecho de violencia de género y volver a decir no es violencia de género, es violencia doméstica, y que vuelvan a toda esa violencia a encerrarla dentro de la vivienda, y entonces lo que pase en esa vivienda es problema tuyo. A mí eso me está en estos momentos me está preocupando. Yo quiero confiar en las nuevas generaciones. Yo también. Oye, vienen apuntando buenas maneras. Yo creo que tanto mujeres como hombres
Ahí, o sea, aunque la tele dice que son de cristal, Sí. realmente yo creo que hay muchísima mujer empoderada, hay muchísimos buenos hombres Sí. que entienden perfectamente la igualdad, que no son los enemigos de las mujeres. Y yo creo que también un error a veces ha sido querer separar ambos géneros. O sea, al final se trata de que hombres y mujeres somos iguales. Las tareas de casa no nos ayudamos. Las compartimos. Y a los hijos lo mismo, pero precisamente la igualdad para mí siempre ha sido eso, hombres buenos que cuidan a sus mujeres, mujeres buenas que cuidan a sus hombres, pero no desde el género enfrentado, sino como unión de ambos géneros. De tareas. Sí. Yo creo que está muy bien lo que has dicho y creo que el programa lo podríamos acabar con esta posición positiva de que somos ¿Que ya ha personas pasado humanas. una hora? Hombre, claro. ¿Lo explica? Vamos a ver, vamos a darle Bueno, pues una... yo como hemos terminado así, yo digo, pues... Queda bonita, Apúntatelo y cuando acabe lo repites otra No, vez. pero yo sí que quería decir que si algo sabía que... otra cosa, pero como este luego no lo mezcla... Que si había quedado alguna cosa interesante en el tintero, que era el momento de puntualizar y de... No sé y de cuánto tiempo hablamos. A mí me hubiera gustado poder explicar un poco el tema del... Pues nada, explícalo. Vale, voy a intentar, me he traído una chuletilla porque como tiendo a divagar, es mi forma de sintetizar Muy y bien, no perfecto. enrollarme mucho. Perfecto. Pero sí que me gustaría hablar de los niños, niñas y adolescentes de mamás que son víctimas de violencia de género dentro del seno de la familia. Entonces, hay dos puntos que quiero comentar antes de hablar de lo que es el mundo interno de los nenes. Es ese contexto familiar donde viven estos nenes. Estos nenes viven aterrorizados por las conductas de violencia y de amenaza hacia su mamá, con lo cual viven dentro de un ambiente que para ellos es peligroso, donde hay mucho miedo y es un contexto muy hostil. Y eso hace que ellos estén expuestos a modelos negativos de relaciones familiares, como comentabas anteriormente. Con lo cual se crían en un contexto inseguro, ¿vale?, carencial y traumatizante. Y ese perpetrador de la violencia no solo está agrediendo o intimidando a la mujer, sino también a los niños. Ya no me refiero a si les pega o no les pega, me refiero a que todo ese contexto es donde se está criando esos nenes. Con lo cual, cuando muchas veces los psicólogos hablamos del impacto que tienen estas vivencias en los hijos, sí que es cierto que no existe un único patrón de cómo responden los nenes a esta violencia. Pero sí que hay síntomas que suelen presentar la mayoría de ellos, que son los síntomas postraumáticos por todo lo que han vivido. Suelen también tener trastornos del apego infantil y un porcentaje bastante alto trastornos somáticos, ¿vale? Y sí que me gustaría explicaros un poco más detenidamente cuál es el mundo interno de estos niños, ¿vale?, que están afectados por la violencia de género, ¿vale? En la inmensa mayoría de ellos hay una vivencia de culpa, porque estos nenes van a presentar conductas que no son deseadas por el mundo adulto. Y si el mundo adulto las interpreta como un desafío, violencia, el tema es que ellos van a sentir más culpa y se van a encerrar más en esa vivencia de culpa. A estos niños hay que ayudarles a que entiendan que el único responsable de esa violencia que están viviendo en casa es la pareja de su mamá, ¿vale? Y que además lo que están haciendo estas parejas es un delito penado por la ley, ¿vale? Pero que ellos no tienen culpa de absolutamente nada. El otro punto es la vivencia que sufren estos niños de estigmación, ¿vale? Estos niños cuando están en casa viviendo, pues eso, en el contexto que os he comentado, se sienten diferentes al resto de sus compañeros. Además, tienen terror a que algún profesional o algún adulto detecte lo que está pasando en casa, detecte una marca, que se puedan dar cuenta de las agresiones. Entonces estos niños pues presentan a veces conductas raras, ¿vale?, porque sienten mucha vergüenza por todo lo que están viviendo. Son nenes que se van a aislar, son nenes que van a participar menos en las actividades de grupo que hacen otros niños. Son niños que además no van a invitar a sus amigos a casa, con lo cual también se convierten a veces en las víctimas perfectas para el bullying, por ese tema de raritos. Las otras vivencias que viven es la de impotencia y desamparo, ¿vale? Las agresiones a veces en casa son, bueno, a veces no, siempre, son impredecibles, ¿vale? En esa casa se vive en un auténtico estado de hipervigilancia y de terror, porque no sabes en qué momento y por qué se va a producir esa agresión.
Entonces los niños sienten que no tienen ningún tipo de control sobre lo que están viviendo en casa. Y esto hace que caigan en lo que en psicología, que nos gusta mucho poner nombre a las cosas, llamamos síndrome de indefensión aprendida, que deja de ser que da igual lo que haga, que al final va a pasar. ¿Vale? Y otra es, que me parece súper importante, es la vivencia de pérdida. Estos niños pierden su mundo infantil, ¿vale? Pierden la oportunidad de tener un papá protector y tener una mamá que esté emocionalmente disponible, porque la mamá está en estado de supervivencia constantemente. Estos niños se sienten solos, estos niños además suelen ser desconfiados, ¿vale? Algunos te dan la imagen de que son más maduros de lo que les toca por la forma que tienen de sobrevivir, pero sobre todo pierden la confianza en los adultos, ¿vale? Porque esas personas que tienen que cuidar, esa persona que tiene que cuidarlo es el que también está agrediendo, y a veces esto el nene pues obviamente no lo puede entender. Y lo último, que también antes lo has comentado tú, y es la vivencia de rabia intensa de forma permanente que desarrollan estos niños. Porque estos niños aprenden que sentir miedo y tristeza es lo mismo que tener rabia. Entonces, creen que tener esa rabia dentro de ellos les da derecho a calmarla agrediendo a los demás. Y todo esto que yo he comentado, quiero que se entienda que habla del nivel de sufrimiento y de la afectación que van a tener estos nenes. Niños. ¿Vale? Y esto es lo que me hubiera gustado comentar. Menuda labor haces. Una labor estupenda ahí en el colegio. Se te ha quedado... Entonces tu trabajo, Ceci, es No, yo ya hablo mucho. Recomponer esa rotura trabajar esa rotura, esquemas. Trabajar el sufrimiento. Sí, intentar reparar el daño. Reparar. Y sobre todo estos nenes tienen derecho a ser nenes, ¿sabes? Tener derecho a tener infancia Y tener infancia y tener una vida, porque son auténticos valientes. Y hay que trabajar la resiliencia y que tiren para adelante. Es mala suerte. Es que exacto, son es mala víctimas. suerte. Es mala suerte. Sí, es que luego volvemos a lo mismo. Es que nosotros como sociedad en estos casos tenemos que estar mucho más implicados y ser mucho más conscientes de que, joder, no podemos pasar de lo que pasa en la casa de enfrente o en la casa de al lado. Nos tenemos que implicar, porque al final son nuestros vecinos, todos formamos parte de la misma sociedad. Pero también es que yo creo que ella va más allá, es decir, es que comprendamos, claro, ¿vale? pero Nos pongamos en el lugar de ese niño, por qué ese niño se comporta como se comporta. Se está portando de una manera que no le corresponde por algo, ¿vale? Claro. Porque los niños no tienen por qué vivir esas vivencias. Como sociedad en estos temas y como no comunidad. Y no pasamos de largo. Pues, nosotros que estamos en una situación más o menos normalizada y entonces vemos la reacción de ellos y decimos, ¿por qué lo hacen y tal? Pero bueno, es que te tienes que poner en la piel de esos niños, claro, de ¿qué hay debajo de ahí, en qué circunstancias están. Porque a veces lo ha comentado, como una madre le da a un niño de 18 meses en una patera a uno para que se lo lleve Pues, o sea, para que tú no lo harías, claro, no conoces pero la es que historia no conoces hay la detrás. historia y sabes que la madre esa dice, es que aquí mi hijo se va a morir y entonces lo tengo que dar, o sea que te tienes que poner en la piel de esos niños y en qué situación están hablando. No puedes hablar con lo que tú estás rodeada de bienestares, y si un niño sino este niño que no tiene eso. Es agresivo y pega a otro, pues está mal o hacerlo entender, pero es que lleva detrás. Exactamente. Claro, que lleva es tener una visión más comprensiva. Muchas cosas. Más comprensiva. Bueno, pues entonces nos vamos a quedar... No, yo no quería que termináramos el programa sin hacer alusión a un proyecto o un trabajo que se está haciendo de una semana que trata sobre la diversidad y la inclusión. Ay, sí. Y como es importantísimo el tema, nosotros como Movimiento Democrático Mujeres nos incorporamos junto con otras asociaciones, Olla Unida, de Godelleta, Familias Valientes, que trabaja a nivel de la comarca, NEU, que es una asociación que trabaja sobre enfermedades neurológicas, y servicios sociales del ayuntamiento. Se ha hecho un trabajo arduo y difícil, concienzudo. A mí lo que me ha gustado es que la mayoría de esas asociaciones, el 95% de su composición son mujeres. Entonces eso ya dice mucho. Entonces mejor que ellas no saben trasladar esa realidad que cada una lleva,
y el tema es muy interesante. El día 24 se hace la inauguración, se va a hacer una obra de teatro en las amas de casa, se va a hacer cineforum sobre una película muy divertida que trata el tema de LGTBI. Se va a hacer un foro donde van a participar las asociaciones, políticos, y que está abierto. Es un programa muy amplio y sobre todo que es muy interesante el trabajo que hemos desarrollado todas esas asociaciones, porque hemos aprendido unas de otras, y dentro de esa diversidad que tenemos cada una, porque cada una trabaja su parcela, hemos visto las distintas parcelas y hemos sido capaces de poner en común un tema tan importante como es la diversidad. Mañana también va a haber un programa de radio a las 12:30, y ahí pues se explicarán mejor el programa. Y después, el día 30, un tema muy interesante se dedica al deporte inclusivo, donde van a participar pues desde grupos con discapacidad y grupos musicales, y grupos que van incluso con una enfermedad de Parkinson. Entonces va a ser muy interesante. Se están vendiendo dorsales en la mayoría de los establecimientos. ¿Verdad? De Buñol. Que yo le dije a Tuti que yo iría con el perro. Pero con el que anda, ¿no? Hombre, claro, con el que anda. Con el Todos tienen cabida. Si hay inclusión, Entonces, los perros también tienen cabida. Yo quiero desde luego felicitar como Movimiento Democrático de Mujeres a todas esas asociaciones, a los servicios sociales, a través de Tuti, que ha hecho un gran trabajo de coordinación, y sobre todo felicitar por el gran trabajo que están haciendo. Pues yo, Lola, no me quiero ir de aquí sin dar las gracias al pueblo de Buñol, a la ciudadanía. Bien. Yo desde que llegué aquí a Buñol, porque yo no soy de Buñol, en cuanto son los nenes de la red, y digo por lo que hablábamos de comunidad, yo soy de otro pueblo, y a mí desde el minuto 1 me llamó poderosamente la atención la actitud de la inmensa mayoría de la gente aquí en Buñol. Sois un pueblo muy acogedor. Hay un montón de personas en Buñol que se han apoyado mucho a la residencia, y sobre todo han apoyado a los niños. Han salido familias de respiro, familias que colaboran con nosotros para fomentar ese sentimiento de comunidad, porque al final lo que repara es la relación. Las relaciones. Y yo tengo que, desde la residencia tenemos que agradecer mucho al pueblo de Buñol, porque la verdad es que nos hemos visto muy respaldados por tanto a nivel de familias de respiro, como cuando yo o cualquier educador puede sacar a los nenes por Buñol, porque la verdad es que es un pueblo muy, muy solidario y muy acogedor. Y a mí me ha gustado mucho la frase que has dicho, porque claro, yo iba por otro, y un poco ¿Nos habéis la incluido? esperanza de la frase que has dicho, que confías en la Confía en las gente. nuevas generaciones. Y esa a mí, También. para mí es una forma muy bonita de Yo también acabar. tengo que decir que, bueno, yo he trabajado 40 años en el Centro de Salud de Buñol, y yo soy de Buñol, y ha venido muchísima gente a trabajar. Fíjate, en 40 años la cantidad de personal que ha venido, y todos me decían, yo cuando me decían a trabajar a Buñol, decía, ¡hala, Buñol, qué largo que está! No sé cuánto. Claro, te estoy hablando antes que no había autovía, era Nacional 3 y tal. Y bueno, y todos se iban con pena. Sí, como, ¿Sabes? y Que como bebas agua de diciendo la alegría ya no te vas. Que la Vuelves, ya gente vuelves. hablaba que la gente de Buñol es muy abierta, Sí, y muy sí, es que es amable, muy cierto. solidaria, muy educada y muy bien. O sea, que es lo que has dicho tú. No, Por pero eso es que es yo, verdad, es que es cierto. eso de que es el área esa que tú tocas, pero yo el área que he tocado también de sanidad, pues todos hablaban muy bien del pueblo de Buñol, porque somos hospitalarios y muy abiertos. Somos muy abiertos. Y después me gustaría que cerráramos el programa con las palabras que has dicho antes, que no sé si te hemos cortado o no te hemos dejado cortar, el mensaje ese positivo que has dado tú como psicóloga de la gente joven sobre este tema de la violencia de género. Pues es que ha estado bien, y entonces cuéntanos. Ay, tengo que repetir. Sí, porque no sé. Te he dicho que te la apuntaras. Pues lo he hecho espontáneo, ¿eh? Ese positivo, esa bueno, pero positividad. es en todos los temas. Yo confío en las nuevas generaciones. Creo que hay un potencial muy grande en muchas personas de las nuevas generaciones. Creo que han tenido la oportunidad de tener mucha información, de poder cuestionarse muchas cosas. Hay muchas iniciativas
y mucha gente joven con muchísimas ganas y sobradamente preparada. Y siempre voy a pelear porque no se dé credibilidad al relato de que las nuevas generaciones que vienen ahora son peores que las de antes. No, son diferentes y con mucho potencial. Y yo creo que vamos a seguir avanzando mucho. Y también han tenido cosas muy difíciles que las superan, sí, las han superado con todas. creces, ¿eh? Además lo demostraron en la Dana. Claro, y una forma de un COVID, tipo de vale. educación nueva que nadie sabía cómo controlarla, ¿sabes? Y han tenido que crecer con eso, con el aprendizaje, con todo y formar sus mentes y todo en un mundo que desconocíamos todas. Sabemos que sí. Sí. O sea que Pues lo nada, hacen muy bien. ha sido un placer. Creo que se nos ha pasado el tiempo volando, ¿no? Eso es una buena señal. Y nada, dejamos con dos canciones o dos videoclips, ¿no? Que es la canción Sin Miedo, que habla sobre el 25N, representa sobre todo un llamamiento de lo que sucede y que no hay que cerrar los ojos. Y después una canción de Ana Belén con Antonio Flores de Solo le pido a Dios, que habla un poco de la esperanza, de que no olvidemos y que estemos ahí en la lucha y que nos tendrán. Claro que sí. Cuando nos pregunten, nos encuentren o nos busquen para dar soluciones. Claro que sí. Vale, muchísimas gracias por la Hasta luego. apertura. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, Nos sembraron miedo, nos crecieron alas. a cada minuto de cada semana. Nos roban amigas, nos matan hermanas. Destrozan sus cuerpos, las desaparecen. No olvides sus nombres, Por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando por Lorca, por todas las donas peleando en Girona, por las comandantes luchando en Las Palmas, por esas mujeres volviendo a su casa. cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, no seamos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, Ya nada me calla, ya todo me sobra. si tocan a uno